Hoy vamos a hablar acerca de, ¿es pecado tomar alcohol? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Verdad? La Biblia prohíbe que se tome alcohol. ¿Cómo debería un cristiano actuar en eventos donde se sirven bebidas alcohólicas? Si te preguntan, ¿por qué los cristianos no toman preguntas que a veces pueden surgir y las cuales esperamos que podamos dar respuesta en esta noche, ¿vale? Bueno, Aquí no dice nada, pero ahí se ha dicho que se ha finalizado. eh, antes de comenzar yo sí quisiera aclarar algo, ¿no? O por lo menos poner unas bases. El propósito de estos conversatorios, donde venimos tocando algunos temas un poco controversiales, ¿no? Hemos estado hablando del tema de las apariencias, del vestido, de los peinados, hemos estado hablando acerca de tatuajes, piercing, operaciones estéticas, y hoy estamos hablando acerca de este tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cuál es el propósito de estos conversatorios? Lo que quisiera que pueda quedar claro es que estos conversatorios no son pues, ok, entonces vamos a desmentir lo que la Biblia dice para buscar un pretexto para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Para nada, al contrario, lo que sí queremos, el objetivo de estos conversatorios es que todos aquellos que escuchan puedan tener claridad en qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia, ¿verdad? Porque si es malo, está mal no hacer caso a lo que la Biblia dice, ¿verdad? También creo que no está bien argumentar o decir que Dios dice o que la Biblia dice cuando en realidad no lo dice, ¿verdad? Y eso quizá a veces a nosotros como creyentes, como cristianos, nos deja como un mal testimonio, ¿no? De que estemos diciendo que esto prohíbe Dios, que esto a Dios no le gusta, que tal cosa, pero cuando alguien nos pide razón, nos pide un argumento, no sabemos dar respuesta o simplemente argumentamos sacando versículos de contexto. Entonces más bien estos conversatorios, el objetivo que tienen son traer claridad en qué dice y qué no dice la Biblia y por supuesto siempre terminamos con una conclusión de cuál sería la manera correcta de actuar. Pero por supuesto, aún después de la conclusión, cada persona que escucha y que escudriña la Biblia es la que tiene que tomar la decisión de qué va a hacer, ¿verdad? Si quiere acatarse a lo que la Biblia dice o no, o quiere buscar un argumento, una excusa. Así que espero que esto pueda quedar claro y sin más preámbulos, vamos a comenzar. También hoy estaremos hablando acerca de la comida, ¿verdad? Igual que hablamos de la bebida, del alcohol, vamos a hablar también de la comida. Y vamos a ir rápidamente, vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan un poco acerca de esto. El primer versículo que quiero leer está en Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10. Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10. Y también otra cosa importante a decir es que en este conversatorio la verdad es que no tenemos el tiempo para citar cada versículo que habla del tema. Entonces normalmente yo lo que selecciono algunos versículos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, para tener una noción, ¿verdad? Como un panorama de qué dice la Biblia. Pero no tenemos el tiempo porque si no sería un estudio bíblico donde yo hablaría y hablaría y citaría muchos versículos y daría muchas explicaciones, pero la intención es escoger algunos versículos y una vez que escogemos estos versículos preguntar, bueno, ¿qué entienden ustedes cuando están leyendo esto? ¿Verdad? Ok, Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10. Aquí está hablando a Aarón. Dice versículo 8, leamos el 8, y dice, y Jehová habló a Aarón, para los que no saben, Aarón era el sumo sacerdote, dice, habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo
impío. ¿Ok? Voy a repetir. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, es decir, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Les pregunto para comenzar, y espero que podamos ser participativos, ¿verdad? ¿Qué entienden cuando leen este versículo? ¿Podía el sacerdote tomar vino o sidra cuando no estaba en el tabernáculo de reunión, que era como el templo, el lugar donde se ministraba, donde se adoraba a Dios? ¿Y cuál era el propósito de esta prohibición de tomar vino o sidra cuando el sacerdote estaba en el tabernáculo? ¿Alguien que pueda responder a esta pregunta? Te repito la pregunta. ¿Podía el sacerdote, si tú miras este versículo, ¿será que el sacerdote podía tomar vino y sidra cuando no estaba en el tabernáculo de reunión? A ver, por ejemplo, Viviana. Buenas noches, Rey, buenas noches a todos. Bueno, en base a lo que estamos leyendo ahora mismo, me da a entender que quizás sí, porque no lo aclara. Quizás sí, fuera del templo, los sacerdotes bebían vino. Era común en ese tiempo también beber vino con la alimentación y todo, porque aquí en el versículo lo que dice es que cuando entre al templo, no, o sea, que esté cuerdo, o sea, que tenga claridad y, y pueda, digamos, que los levitas eran encargados de enseñar, incluso de aconsejar al pueblo, tenían quizás un problema y ellos tenían que ayudarles, entonces tenían que tener una mente lúcida quizás, entonces por lo cual no debían beber vino al entrar al tabernáculo, pero quizás fuera así, bebían, o sea, yo no tengo la claridad para decirlo con certeza, pero quizás sí, afuera quizás bebían vino, pero no al punto de emborracharse, sino como, no sé, con un límite. Ok, Así es lo que yo pienso. ok, Vivi, entonces el tema, al haber una prohibición explícita de que no tomen vino o sidra, bueno, los que no saben, la sidra también es una bebida fermentada que normalmente se hace a base de manzana, ¿no? Es una de las frutas que se usa para la sidra, la manzana, ¿vale? Entonces, al haber una prohibición explícita en el sacerdote de que no tome vino o no tome sidra cuando entra a ministrar en el tabernáculo, como dice Viviana, pues no dice si tomaba fuera o no, pero lo que no tiene mucha lógica es que haya un mandato explícito al sacerdote: oye, no tomes cuando entres en el tabernáculo para ministrar. Porque si fuera algo muy lógico, muy del día a día, de que era una prohibición total de que nadie podía tomar vino o sidra, no tendría sentido este mandato. Y otra cosa, decía Viviana, es que el propósito de este mandamiento es para que tú puedas discernir, para que puedas estar sobrio y puedas distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo. Es decir, para que tú puedas estar con tus 5 sentidos bien atentos, porque vas a tener que hablar con sabiduría, ¿verdad? Y entonces aquí surge, ¿no? Esto simplemente... Gabriel levantó la mano. Gabriel, ¿quieres opinar? Sí, claro, buenas noches. Pues algo que yo quiero decir es que sería como muy hipócrita que en la iglesia no tomemos, pero en la calle sí, ¿no? Ujú. Es como una doble vida. Por Una persona se supuesto. comporte de una manera, pero en la iglesia otra, o que tenga una conducta en la iglesia, un guión, en la calle como otro guión, sería como también contradictorio en lo que decimos y hacemos, ¿no?
Sí, tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno, en este caso está claro que está hablando en el Antiguo Testamento, está hablando al sacerdote, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tocar también el tema de qué Hay dice más comentarios. en la iglesia. Voy a leer algunos comentarios, ¿vale? Jorge Avedrago dice, porque tomar vino, el sacerdote, dice, puede tomar vino el sacerdote porque está fuera del tabernáculo. Según la escritura, si estuviera dentro no podría hacerlo. Bueno, en base al versículo que hemos leído, pues está claro, ¿no? Que no tenía que hacerlo dentro. Aquí nuestros amigos desde Colombia, de la iglesia Darles Vida, dicen, el vino era una manera de hacer potable el agua, es algo sanitario en los tiempos de Jesús. Por eso el Señor decía que no se embriaguen porque hasta el agua llevaba vino para hacerla potable. A ver. Y dice, para hacerla potable. Ahora, mi opinión es que ahora sería prohibido, ¿vale? Estamos leyendo algunos de los comentarios, algunas de las opiniones. Gracias. Ok. De momento no estamos tomando ninguna resolución, sino simplemente estamos leyendo un versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nos da a entender que, bueno, Alexis... Sí, buenas noches con todos. Buenas. Cuando dice que tenemos que estar listos para discernir entre los santos y los profanos, nosotros actualmente tenemos que estar preparados siempre para eso. Por lo tanto, considero yo que ni dentro ni fuera, una, dos, hablamos de un templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, considero que en lo que nos dice allí que no deberíamos consumir bebidas alcohólicas o vino. Ok. Es mi punto de vista desde lo que dice allí, ¿no? Ok, muchas gracias Alexis. Alexis dice que bueno, si traemos este versículo al presente, a nuestro tiempo, ahora nosotros, bueno, con esa función de sacerdotes, ¿verdad? Deberíamos de estar siempre listos, o mejor dicho, siempre sobrios, ¿verdad? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿vale? Y tiene mucho sentido lo que está diciendo Alexis. Ok, muy bien. Estamos reuniendo ideas, ¿no? Para poder llegar a una conclusión. Ok, muy bien. Proverbios capítulo 20, versículo 1, ¿vale? Proverbios capítulo 20, versículo 1. Voy a leerles en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí, Proverbios capítulo 20, versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice, el vino produce burlones, ¿vale? El vino produce burlones. La bebida alcohólica, ¿vale? Y escojo esta versión porque es bastante más clara. La bebida alcohólica lleva a la pelea, ¿no? Nos lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios, ¿vale? Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 20. Y yo quisiera preguntarles, y repito, las preguntas que estamos haciendo no es para sacar una conclusión definitiva acerca del tema, sino más bien examinar algunos versículos. En base a este versículo de Proverbios 21, ustedes ven que aquí se está dando un mandato o una advertencia. ¿Alguien que pueda opinar? ¿Un mandato o una advertencia? Por ejemplo, Santi o Tania. En este versículo, Proverbios 21, estamos viendo un mandato o una advertencia. Buenas noches con todos. Es una advertencia que nos está diciendo en este pasaje bíblico. Es una advertencia, o sea, es como un aviso de, mira, cuidado con esto, pero tú no ves que aquí haya un mandamiento. Advertencia. David, ok, gracias Moni. David dice que él también ve como una advertencia, ¿vale?
vemos que en realidad nos advierte de cuáles son las consecuencias de dejarse llevar por la bebida. Dice que el vino produce burlones y que la bebida alcohólica nos va a llevar a la pelea. ¿Vale? Ok. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿vale? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Aquí vamos a ir al requisito que tenían para el ministerio los obispos, que podemos considerar como los pastores, ¿verdad? Y los diáconos. El 1, ¿verdad? Para ponernos en el contexto. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Versículo 1 al 3, perdón. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí dice, viene el versículo 3 y dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, ¿vale? Pero quiero resaltar, versículo 3, que no sea dado al vino. Y estudiando, si miras en el original, lo que está hablando es que no sea borracho, ¿vale? Que no sea una persona dado al vino, significa entregado al vino, ¿vale? Es lo que significa en el original. Y si pasamos un poquito más adelante, en el versículo 8, está hablando de requisitos para los diáconos, que es una persona que tiene una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Un servidor. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Y otra vez enfatiza y dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y nos quedamos ahí. Entonces, vemos que aquí hace mención de no entregado al vino, no dado a mucho vino. Y mi pregunta es el requisito para el pastor o para el obispo y para el diácono. No beber vino, al texto, ¿verdad? ¿Por qué habla Pablo esto, no? No tomar nada de vino o no abusar del vino. ¿Qué entienden ustedes aquí? ¿Está hablando de una prohibición de tomar vino o está hablando de un no abusar del vino? A ver, Liz de Perú. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sí, yo creo que igual está siendo muy claro, ¿no? Porque menciona la palabra no debe emborracharse. Entonces, eso ya es un exceso de la bebida, ¿no? Pero tú, en estos versículos, ¿tú crees, Liz, que deberíamos tomarlo como una prohibición? O sea, aquí Pablo está condenando beber vino o está diciendo, o lo que está condenando es el exceso, o está poniendo un requisito, no te excedas. Es el requisito de no excederse, ¿no? De no Ya excederse. debe, o sea, en la traducción dice no debe emborracharse, o sea, ya es como una prohibición, pero el exceso en sí. Ujú. O sea, tú ves que aquí se está refiriendo justamente al exceso, no está haciendo una prohibición. Sí, además que justo recordaba, porque recordaba que el mismo Jesús accedió a convertir el agua en vino cuando su madre se lo pidió. Entonces, si Jesús lo hubiera visto no, así simplemente no lo hubiera hecho. Pero él accedió a esa petición y fue un matrimonio, donde habían N personas, ¿no? Ujú. Pues justo Liz, tengo aquí un comentario en Facebook Live, dice, María, la madre de Jesús, le pidió cambiar el agua por vino
6 tinajas en las bodas de Caná. En el libro sagrado dice, mucho se habla de las bebidas alcohólicas, tomando en cuenta que los borrachos no entrarán en el reino del Señor. Esto es un comentario de alguien en Facebook. Muy bien, repito, vamos a seguir avanzando, ¿ok? Vamos a seguir leyendo versículos. Hasta ahora vamos a hacer como un resumen. Hemos leído un mandato en el Antiguo Testamento al sacerdote. Y se le dice explícitamente, no tomes vino o sidra. Se entiende que es una bebida fermentada, alcohólica. Aquí tenemos, a mí no me da a entender a no emborracharse, pero no prohíbe tomar, ¿no? Norma hace un comentario aquí en Zoom que no le da a entender, también, ¿no? Refuerza un poco lo que estaba diciendo Liz, de que no está hablando de no emborracharse, pero que no prohíbe tomar. Bueno, hemos dicho que hay un mandato específico para el sacerdote en el Antiguo Testamento de, mira, cuando vayas a ministrar, procura estar lúcido, prohibido que tomes vino, prohibido que tomes sidra, ¿vale? Porque necesito que estés lúcido, en pocas palabras. Hemos visto en Proverbios, haciendo alusión al abuso del vino, de que no produce nada bueno, ¿no? La realidad es que va a traer pelea, dice que produce burlones, y que la persona que abusa, que se deja llevar del vino, no puede ser sabio, no puede ser entendido, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 3 y 8, en requisitos de obispos y diáconos, nuevamente, igual que pasó en Levítico, cuando se le da la advertencia al sacerdote, se le dice a los que son candidatos para pastores, obispos, ¿no? Más o menos es una figura similar, y diáconos, que no deben abusar del vino, ¿vale? Entonces, no sé si de aquí podemos entender que en realidad sí tomaban vino, porque si no hubiera sido mucho más clara la prohibición, prohibido totalmente tomar vino, ¿ok? Hasta aquí vamos, primera de Timoteo. Ahora, quiero pasar a unos versículos que son mucho más explícitos en condenar, ¿ok? En condenar el tema de las bebidas alcohólicas, ¿vale? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Primera de Corintios capítulo 6, y ahí si ustedes tienen Biblia en casa, por favor, vamos a seguir la lectura. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Y dice aquí, ok, 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos aquí de manera muy explícita que los borrachos, y yo no sé si sería necesario dar una definición de lo que es un borracho, es una persona que abusa de las bebidas alcohólicas. Aquí está diciendo Tania, Efesios 5:18, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu. Amén, muy bien Tania. También otro versículo, yo lo tenía anotado por aquí, pero te has adelantado, ¿ok? Entonces, está hablando que uno que es borracho, en esa condición de borracho, sin arrepentirse, ¿verdad? Sin venir a Cristo, no puede heredar el reino de Dios. Quiero leer un versículo más, Gálatas 5. Gálatas 5, que también es bastante explícito
Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5 del 19. Gálatas. Ok. Siempre algún micro. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, escucha bien, mira, y manifiestas notables son las obras de la carne, que son, y ahora presta oído porque viene una lista de cuáles son las obras de la carne y cuáles son las consecuencias de practicarlas, ¿ok? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Estoy en el 21 y dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos nuevamente un listado, ¿verdad?, de obras de la carne. Dice aquí claramente, estas son obras de la carne, y habla de cuál es la consecuencia. Los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, borrachera es igual a pecado, y eso es igual a castigo, ¿verdad? Nos lleva a no heredar. O sea, tiene una consecuencia, y tiene una consecuencia eterna. Aquí sí podemos enfatizar, esto tiene una consecuencia eterna. Esto como el resto de cosas que están en la lista, ¿no? Por favor. A veces tenemos la tendencia a enfatizar una cosa de la lista y el resto no pasa nada, ¿verdad? Y el resto es como, bueno, enemistades no pasa nada. Yo puedo vivir enemistado con mi hermano, con mi vecino, y estoy alegre y contento, ¿verdad? Pero la Biblia lo condena de la misma manera que la borrachera, ¿verdad? De la misma manera que la orgía. Uy, qué palabra más fuerte, ¿verdad? De la misma manera que la brujería, la hechicería, ¿vale? Entonces, hay una consecuencia grave de las borracheras, ¿ok? Ahora, después de haber leído estos textos, ahora vamos a dar paso a que puedan hablar, opinar. Yo no sé cuál es su conclusión, ¿vale?, acerca de estos textos. Hay mucho más textos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Uno de ellos lo ha citado Tania aquí, Efesios 5:18. No se emborrachen, no se embriaguen con vino, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu, ¿verdad? Entonces nuevamente una prohibición de que no se emborrachen. Pero yo no sé, quisiera saber cuáles son sus conclusiones en esta pregunta. Ustedes ven que la Biblia está siendo muy explícita, y escúchenme bien, no lo que yo pienso, sino de lo que la Biblia dice, ¿vale? Por favor. No lo que yo pienso, lo que a mí me han enseñado, sino lo que la Biblia dice. ¿Creen que tenemos argumentos bíblicos, versículos, donde explícitamente Dios esté diciendo prohibido tomar alcohol? Esa es una. ¿Creen que hay argumentos sólidos, suficientes para decir Dios prohíbe la borrachera? Sí. Opinen. Buenas noches con todos. Yo tengo algunos versículos porque sí me interesó bastante sobre el alcoholismo y eso, y entonces no sé si David tienes para explicar Proverbios 23, capítulo 23. Proverbios 23, versículo 20 y 35. No sé si usted va a explicar, para yo no hablar, porque yo creo que usted con más conocimiento y... Proverbios 23, versículo 20 y 35. Ok. Bueno, de la 20 en adelante va.
Ya. El 20 dice, o sea, de ahí en adelante, ¿verdad? Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, al cual te engendró. Bueno, ahí creo que habla de otras cosas. A ver, por ejemplo, en el 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura, no mires al vino cuando rojeas, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero, de un mástil, ¿no? Del mástil del barco. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ok. Estos versículos que Tania ha estado leyendo, ¿verdad? Precisamente hablan de esto, ¿no? Yo no sé si estos versículos a ustedes de qué le hablan. ¿Son consejos? ¿Son mandamientos? ¿Alguien puede opinar con respecto a esto? ¿El libro de Proverbios son mandamientos? ¿Son dichos? ¿Qué son? Alguien que se atreva. Gabriel dice que son consejos. Ok. ¿Qué más? La Biblia, todo lo que dice la Biblia, o sea, toda la narración bíblica son mandamientos o hay narrativa, consejos, testimonios también. Eso lo hablamos la otra semana, ¿verdad? O hace 2 semanas. Eso es importante, ¿verdad? Está hablando de modo imperativo, Liz. Sí, o sea, en Proverbios, como decía Gabriel, lo que acabamos de leer son consejos y realmente me hizo recordar mucho al tema familiar. Mi padre tiene el tema de la bebida y muchas veces yo me escuchaba decir como que no me acuerdo de esto, no me acuerdo de ciertas cosas, incluso se le caía el dinero y él ni cuenta. Y acá claramente dice lo mismo, ¿no? Me golpearon y ni siquiera lo sentí. Y eso es llegar a un extremo ya de inconsciencia, porque hay un dolor que ni siquiera en ese momento se está sintiendo por la anestesia de este alcohol, porque ya no tienen control de sí mismos. Y llegan a un punto que pierden incluso la memoria, o se olvidan de ciertas cosas, o incluso se ponen muy violentos, que eso realmente es lamentable para la familia que está viviendo esta situación, ¿no? Nadie creo que en su sano juicio va a querer pues tener ese contexto familiar y llegar al extremo de golpes o maltratos verbales, porque cuando una persona pierde el dominio propio de sí mismo, y en la Biblia también dice, comienzan a insultar y salen palabras insanas, y eso no es de una persona correcta, no es de una persona que tenga sabiduría, como dice justo en Proverbios, ¿no? Entonces creo que en los versículos que hemos estado leyendo, lo que se condena y es real, es que no se debe dejar de llevarse por esta bebida, ¿no? No debemos caer en ese exceso. Podemos brindar, sí, pero hasta un límite. Pero si alguien sabe que tiene un contexto en el cual está saliendo de esa lucha, porque el alcoholismo es una lucha en sí que la persona está teniendo, pues entonces tiene que rehuir de ciertas reuniones en las cuales a otras personas quizás no tengamos ese problema. Él mismo tiene que cuidarse y nosotros también, ¿no? Ser partícipes de cuidarlo al hermano y no estar incitándolo, porque sabemos que tiene un contexto que está luchando de por sí, ¿no? Como cualquier persona que tiene un pecado el cual estás luchando día a día, ¿no? No solamente la bebida alcohólica, puede ser cualquier otro pecado, incluso en este caso de la pornografía incluso que hay, o la drogadicción. O sea, es tal cual un pecado, como hemos visto, ¿no? La envidia misma, el corazón, entonces. Pero tenemos que cuidar también a la persona que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, Liz, ¿tú crees que la Biblia condena tomar alcohol o abusar del alcohol?
abusar del alcohol, ¿no? Abusar del alcohol, ¿no? Totalmente abusar del alcohol. El término de emborracharse ya es algo abusivo de esta sustancia, que no deberíamos tener la libertad, porque tenemos libertad, pero no tomarlo como, bueno, tomar libertad y no pasa nada, porque no es sano, no es de sabios y no es de agrado a los ojos de Dios, y lo condena totalmente, la borrachera. Ok. Alguien más, por favor. Quisiera que me respondan a esta pregunta, luego voy a hacer otras preguntas, pero ¿qué es lo que condena la Biblia? ¿Tomar alcohol o abusar del alcohol? Hola con todos, buenas noches. Normita. Para responder a esta pregunta, bueno, es básicamente sencilla, ¿no? Bueno, lo que dice estos versículos. Emborracharse en sí es pecado, ¿no? Que está súper claro que no debemos discutir. Ahora, el hecho de tomar vino, eso no lo está condenando o no lo está prohibiendo, digamos, Dios. Ok, Manuel. Perdón. Nada, que estaba acá atrás. Y whisky, si tomamos whisky, si no es vino y es whisky. No, algo que quería resaltar del versículo es que dice, no andes de juerga con borrachos, ¿no? Y no festejes con glotones. Entonces, no solamente está ahí, sí está como imperativamente diciendo que no se lo haga así. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que no festejes incluso con alcohólicos, aunque tú no tomes. Que no festejes con alcohólicos, porque va a ser muy fácil que tú también te emborraches. Entonces, no, eso es lo que quería decir solamente, aunque no responde tu pregunta, pero... Ok, yo no sé si hay alguien que tenga una opinión diferente, porque estamos intentando sacar conclusiones. ¿Alguien piensa que realmente sí es pecado tomar alcohol? Bueno, yo quería decir unas palabras de que estuve estudiando sobre el alcoholismo. Bueno, estuve viendo algunos documentales, ¿no? Pues el problema es, yo también tengo un padre alcohólico, desde que tengo conciencia hasta hoy día, toma. Y entonces quería saber más allá, ¿no? De por qué, la razón, las causas y qué conllevan, ¿no? El alcohol lleva, como dice, al dolor, a la angustia, a la miseria, a quedarte hasta sin ropa, separaciones, de hijos rebeldes contra sus padres y más que todo contra hijos. Y entonces el alcohol en realidad es como un veneno. Y entonces yo creo que no se debe tomar. Y como dice Dios, no sé, el vino en ese tiempo, no sé, creo que dijo que no era que tenía tanto alcohol. La sidra era muy bajo en grados alcohólicos, como sé, creo que ese vino, creo que según estuve estudiando algo así, era como que tenía del 2 a 8 grados de alcohol y nada más. Y hay otros en este tiempo que hasta hay 90-80% grados de alcohol, y entonces esto lleva, digamos, imagínate que uno ahora que ya no se ha tomado y conozco yo mi cuerpo y todo, y si me alzo una copa y me voy a tal vez marear, emborrachar, entonces yo creo que deberíamos tener mucho cuidado si vamos a tomar una copa, porque no sabemos de cuánto de alcohol está en una copa, porque hay copas que no tienen mucho alcohol, o sea, y hay otros que sí. Entonces yo creo que Dios sí condena, pero al que ya no tiene conciencia, es decir, el que ya no tiene capacidad de actuar en sus 5 sentidos y eso, entonces yo creo que no deberíamos tomar, solo juguito nomás. Muy bien, Tania, gracias. Está muy bien. Bueno, está claro que es la opinión de Tania de que opina que un cristiano no debería tomar alcohol, ¿verdad? Pero también decía, ¿no? Que bueno, que lo que Dios condena es la borrachera, ¿no? No sé, Gabriel, ¿tú quieres decir algo? Sí, me gustaría pues decir algo, y es como, pues con el tema del alcohol, y también vamos a hablar de los alimentos, ¿cierto? Porque pues obviamente uno pone su estándar y dice, hey, el alcohol, pues yo no tomo alcohol, todo anda bien, estoy bien. Pero por ejemplo, cuando en mi caso como demasiado dulce,
me pongo, no sé, muy hiperactivo, me da mucha ansiedad, me da hiperactividad, entonces también le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Y con respecto pues a lo del alcohol, estaba pues pensando, porque donde vivo la gente toma bastante, toma demasiado. Y también es porque estamos tomando, ¿no? Porque no solo lo hacemos por placer, sino uno ve gente que siempre que toma pues lo hace como para llenar un vacío, un despecho que tiene dentro de su corazón. Y me parece, y bueno, lo digo por mi experiencia, uno cuando toma, uno puede decir, se siente como más libre. ¿En qué sentido? En que uno puede relacionarse más. No estoy parecía bueno para nada, no estoy diciendo eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que a veces uno como ser humano puede tomar el alcohol como excusa para sacarse o mostrar verdaderamente quién es, mostrar su actitud, puede, digamos, dar afecto, puede hacer locuras, puede ser la alma de la fiesta, puede, no sé, ser el macho alfa si desea. Entonces, uno también, bueno, decimos lo que el alcohol es pecado y eso ya lo tenemos supremamente claro que, pues, obviamente, tomar para qué. La pregunta es por qué la gente toma o por qué la gente sigue tomando, porque ahora hay cristianos que sabemos que es pecado hacerlo, pero ahora sí lo hacemos. Y no es por juzgar a nadie, porque cada quien con sus cuentas, pero lo hacemos debajo de la mesa, estamos tomando debajo de la mesa y eso es lo que me pone a pensar del por qué lo hacemos o por qué si sabemos que está mal, por qué seguimos comiendo pues de ese fruto prohibido. Ok, gracias Gabriel. Bueno, si llegamos a la conclusión, ¿no? No sé si alguien más tiene otra opinión, pero si llegamos a la conclusión de que, bueno, la Biblia me advierte de las consecuencias de abusar del alcohol. La Biblia condena, llama pecado y hay consecuencias de no heredar el reino de Dios, de no estar con el Señor. A la borrachera, ¿verdad? Pero lo que no encontramos, o al menos yo no lo he encontrado, si alguien encuentra argumentos, ¿no?, consistentes para decir, mira, es prohibido totalmente tomar una gota de alcohol. Tania decía que ha investigado y dice que probablemente antiguamente las bebidas alcohólicas, es decir, fermentadas, no tenían el grado de alcohol que las que tenemos hoy día. Y puede ser cierto, yo también he investigado un poco acerca de esto, y sí, es verdad, antes era costumbre, y más en la región de Palestina y todo eso, hacer como el jugo de la uva fermentado, pero no tenía el nivel de alcohol que quizás tienen unas bebidas alcohólicas hoy día. Pero que también te podías emborrachar con esa bebida, porque si no, no habría advertencias acerca de las borracheras, ¿verdad? Es decir, aunque tiene menos alcohol, pero si tomas mucho te emborrachas, de la misma manera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si la Biblia no prohíbe el alcohol explícitamente, pero sí habla y condena la borrachera, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es esa línea intermedia donde un creyente podría caminar? ¿Hemos pensado en esto? ¿Cuál sería la línea? ¿En qué momento, a partir de cuándo estamos diciendo estoy borracho? ¿Alguien que opine? No sé, Araceli, Renato. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bendiciones con todos. Pues bueno, respondiendo a esta pregunta de saber cuál es ese límite, yo consideraría que o sea, yo dependo totalmente del Señor y que para mí sería difícil poner un límite, porque mi conciencia a mí me dice no lo hagas, y como hemos aprendido anteriormente, ¿no? Si mi corazón está dudando, entonces estoy pecando. Y para mí, o sea, yo crecí en un ambiente de alcoholismo, yo crecí en un ambiente de violencia y ese tipo de cosas. Entonces, sé las consecuencias y yo sé que hay más cosas
cosas negativas que positivas. Y a veces es muy difícil decir yo tengo dominio propio, porque la palabra mismo lo dice, el que esté firme mire que no caiga. Entonces, para mí en lo personal sería difícil poner un límite, porque a mí el Señor me habla a través de mi conciencia y me dice no, y a través de los hechos que he experimentado y me dice no. Y no sabría, para mí, yo estoy segura de que no podría dominar eso. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, yo dependo de Dios, yo soy débil en todas las áreas, por eso dependo totalmente del Señor. Entonces, ese es mi punto de vista, David. Muy bien. Y ahora que ha dicho Araceli esto, y creo que ya son como 3, 4 personas que mencionan, mira, yo vengo de un trasfondo de alcoholismo. Mi padre era alcohólico, yo he experimentado las malas consecuencias, ¿verdad?, del alcohol. Pero yo os quiero preguntar algo, por ejemplo a Tatiana de Colombia. ¿Tú crees que la postura que los creyentes o la iglesia, vamos a hablar de Latinoamérica, toma con respecto a la prohibición de tomar alcohol, tiene que ver un poco con el trasfondo cultural y por el ambiente que se ha vivido de alcoholismo? ¿O es bíblico o tiene que ver con la cultura? Porque en Latinoamérica, generalmente la iglesia latinoamericana condena beber alcohol, salvo en algunos países que quizá no, creo que en Argentina, en Chile, como que los cristianos pueden tomar cerveza, pueden tomar vino, pero hay países en Europa donde los creyentes toman cerveza o toman vino comiendo, ¿no? No digo que se emborrachan, que toman vino o cerveza mientras comen. ¿Crees, Tatiana, que esto tiene que ver un poco con el trasfondo cultural? De decir, bueno, si ha abundado mucho el problema del alcoholismo, cuando uno viene a Cristo no debería probar ni gota de alcohol. ¿Crees que está relacionado con la cultura? ¿Con el contexto cultural? Hola, buenas noches. Sí, o sea, de mi punto de vista, mi opinión es sí, definitivamente tiene muchísimo que ver el contexto, tu entorno cultural, porque como tú decías, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy es muy mal visto y pienso que tiene que ver con lo que hablaban como de las consecuencias que hay detrás del alcoholismo, ¿no? Entonces siempre en un entorno de eso se vive violencia regularmente, a causa de las borracheras, se ven adulterios, discordias entre las familias y acarrean muchas otras cosas a su alrededor. Entonces pienso que a nivel sociocultural, en países que es mucho más señalable eso, claro, en otros es más normal, digamos, y pienso que lo maximiza es justamente eso, las consecuencias detrás de una borrachera, por así decirlo. Todo lo que contrae que una persona esté alcoholizada, accidentes, peleas intrafamiliares, yo creo que todo eso es justamente lo que lo hace como más, por así decirlo, más escandaloso, se podría decir, más visible. Ok, gracias, Tatiana. Laurita. Bueno, aportar un poco en cuanto a esta pregunta, por el tema del trasfondo cultural, creo que tiene mucho que ver y que influye en la concepción de que tenemos si beber es pecado o no. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy colombiana, pero me crié gran parte de mi vida en España. Y la cultura en España o en Europa en general es totalmente diferente. Es muy normal y yo me he criado en mi familia, en la casa de mis padres, siempre ha habido cerveza y vino en la mesa para comer. Y mis padres no son borrachos, no son alcohólicos, son siervos de Dios, son personas que sirven a Dios con pasión. Y bueno, es que es cultural, es normal que cuando estés comiendo te tomes una cerveza y que después acompañes al final con vino. Entonces yo veo que influye mucho el tema de la cultura en este tema y que quizás a modo de como reflexión tenemos que guardarnos de no juzgar y decir o condenar algo basado en mi cultura o en lo que a mí me ha gustado o en mi entorno, como ya se ha dicho. Hay muchas personas
personas que han sufrido el tema del alcoholismo y eso les da quizás para rechazar directamente esto, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y no meter todo en el mismo saco, porque son pensamientos muy diferentes. Y bueno, y basándonos en lo que dice la Biblia, está completamente claro que lo que Dios condena es el pecado de embriagarse. O sea, que hay que, de emborracharse, si bebes, que lo hagas con cordura, ¿no? Ok, gracias Laurita. Justo ese es un punto que quería tocar, ¿no? La cuestión es la siguiente. Hemos hablado en los conversatorios anteriores acerca de considerar siempre qué dice la cultura, ¿no? ¿Qué dice mi contexto cultural? Porque si yo voy a hacer algo que la Biblia no prohíbe, pero que la cultura lo ve mal, yo estaría convirtiéndome en una piedra de tropiezo, ¿verdad? Para las personas que tengo alrededor. Y bueno, y podríamos decir, bueno, pero yo soy libre delante de Dios de hacer lo que yo vea, mientras mi conciencia no me acusa y la Biblia no lo prohíbe. Sí, pero hablamos, es un versículo que hemos citado, dice, no comeré ni beberé nada que haga ofender, tropezar, debilitar a mi hermano, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene cierta madurez en el Señor y que está moviéndose en el amor a Dios y en el amor al prójimo, evidentemente, si para mi entorno es pecado que yo tome vino, aunque yo entienda que la Biblia no lo condena, no lo prohíbe, y que lo puedo hacer, yo no me voy a tomar una copa de vino porque yo no quiero ser tropiezo para otras personas que tengo alrededor, ¿verdad? O si la persona que tengo al lado tiene problemas de adicción, o si piensa que es un pecado terrible, ok, yo me voy a hacer a esa cultura y voy a privarme de algo que quizá me gusta o no me gusta. Bueno, a mí particularmente no me gusta, ¿no? Entonces, pero voy a dejar de hacerlo por amor a la otra persona, porque yo quiero no serle tropiezo, sino que quiero edificar su vida. Pero yo creo que una conclusión que quiero decir ahora mismo, ¿no?, es esta. Una cosa es lo que la cultura dice, ¿verdad? Si la cultura está diciendo, aquí en Latinoamérica, a nivel iglesias, mira, el alcoholismo o el simple hecho de tomar una cerveza se considera pecado. Ok, entonces, hermanos, yo ni pizca de alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es considerado un pecado. Ahora, ojo, la Biblia no lo condena. La Biblia no lo condena. Lo que yo tengo que ser prudente es de no estar señalando a otro creyente que sí se toma una cerveza o un vaso de vino mientras está comiendo y que no se embriaga y decirle, tú eres un pecador, tú no eres cristiano, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tú no eres buen testimonio. Ey, ey, ey. Para ahí un momento, ¿verdad? Porque entonces tú estás ejecutando tu propia ley. Y eso también es igual de condenable, ¿verdad? Porque la Biblia habla de no juzgar y no condenar a otro, porque simplemente pues no estoy de acuerdo con lo que hace. Que sí, que el otro tiene que ser buen testimonio, sí, pero yo también, a mí la Biblia me dice que no juzgue al siervo ajeno, ¿vale? Incluso tengo por aquí algunos versículos que están en Romanos 14, ¿verdad? Y con esto espero que vaya quedando, vayamos definiendo un poco. Y es que, bueno, no tenemos argumentos. Ojo, tu opinión no es la ley de Dios. Mi opinión, mi propio criterio no es mandamiento del Señor. No es así dice el Señor. ¿Verdad? O sea, entonces estaríamos nosotros transgiversando la Escritura. Pero siempre vamos a considerar realmente, bueno, no quiero ser tropiezo, también tengo que tener cuidado las consecuencias que pueda haber si hago esto o no lo hago. Hablaba antes Araceli y decía, mira, mi conciencia, aunque la Biblia no lo prohíbe, mi conciencia no me permitiría hacerlo. Pues perfecto, entonces no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas porque si actúas en contra de tu conciencia, de lo que Dios te está hablando, de que está mal, tú estás pecando, ¿verdad? Y mira, Romanos 14,
Romanos 14 dice en el versículo 12 y 13, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dos cosas, no juzgues, pero tampoco seas tropiezo, ¿vale? Estas dos cosas grábatelas, son muy importantes. No juzgues a otro, pero tampoco seas tropiezo para otro, ¿vale? Versículo 21 dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada, ojo, no solo vino, ni carne, ni nada, que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Supongamos que yo voy a un lugar donde la gente piensa que es pecado comer carne de res o carne de chancho. ¿Qué voy a hacer yo? No comer. Sebastián, ¿dónde tenemos a Sebastián? ¿Quiere hablar? Sí, buenas noches, soy Sebastián y quería aportar un poquito porque yo creo que es pecado desde, digamos, la persona que, bueno, tuvo que pasar los momentos de alcoholismo en su vida, sí, pero la gracia de Dios lo sacó de ese mundo. De todas maneras, quedan como secuelas, ¿cierto? Y digamos, a los hermanos que están por ahí en sus malos pasos y los juzga sabiendo que uno no ha sanado todo eso, considero que también es pecado porque realmente se tiene que morir a todo eso. Y respecto a lo de la carne y todo eso, pues yo creo que la mayoría de cristianos seríamos pecadores porque no conozco muchos cristianos veganos. Y pues nada, sobre cultura, sobre cultura sí, digamos, estamos en Colombia, yo vivo en un pueblo donde el alcoholismo es muy presumido. Presume mucho el que toma mucha cerveza, el que toma mucho vino, el que toma mucho licor. Entonces, eso es muy difícil, la verdad. Ok, muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Otra cosa que yo creo que es muy importante, si yo soy una persona que he tenido problemas con alcoholismo o con otro tipo de adicciones, ¿ustedes creen que yo, aunque la Biblia no prohíba, yo debería tomar una cerveza? ¿Sería recomendable eso? Porque por decir, bueno, como la Biblia no lo prohíbe, ¿sería sabio? Pueden escribir ahí en el chat. A mí un consejo que siempre he escuchado de mi pastor es, mira, si tú has tenido, dice, no sería sabio tomar, ¿verdad? No sería sabio. Mi pastor siempre decía, si tú has tenido problemas con alcohol, con droga, mira, tú no tienes que pisar ni una chapa de cerveza, ¿verdad? Tú te tienes que alejar rotundamente, mejor ni te acerques, ¿verdad? Dice Sandra, dice, no porque podría recaer, ¿verdad? No es sabio porque es como que estás buscando una excusa para volver a beber. No hacerlo, pues, es una debilidad, ¿verdad? Yo creo que eso está más claro que el agua. Aunque la Biblia no prohíba, no prohíbe tomar. Yo, vamos, ni un brindis con champán, ¿verdad? Yo puedo decirles, mi testimonio es, hace 15 años o casi 16 años, salí del mundo de las drogas cuando tenía 21 años. Y en ese mundo uno, pues, toma lo que sea para embriagarse y para estar fuera de sí, ¿verdad? Alcohol, drogas. Y sinceramente, pues yo desde que Dios me libró, pues desde el día que me convertí, yo creo que son ya casi 16 años que no he probado ni gota de alcohol. Y creo que si me tomara una cerveza, una sola cerveza o media cerveza, yo me emborracharía. O sea, yo creo que eso sería así y automáticamente estaría pecando. Y aparte perdería el norte pues rápidamente, ¿verdad? Entonces, para mí está claro que mi conciencia me dice que no lo haga
no condeno al creyente que toma una cerveza, que no se embriaga, pero para mí no estaría bien delante de Dios. Yo estaría actuando en contra de mi conciencia, ¿verdad? Ok, yo creo que en estas cosas estamos aclarando, ¿verdad? Para terminar, porque hemos estado hablando de la bebida, y embriagarse significa beber de más, ¿verdad? Abusar de la bebida alcohólica, eso es embriagarse. Pero ¿le preocupa a Dios nuestra salud en todo sentido? ¿Condena Dios el mal uso también de la comida? ¿Qué opinan? ¿Cómo alguien me puede decir, mira, dice Moni, dice sí, si beber de más se llama borrachera, Gabriel, ok, Gabriel, si beber de más se llama borrachera, comer de más, ¿cómo se llama? Gabriel. Bueno, pues eso se llama glotonería, ¿sí? Pues aquí en Colombia se le conoce como ser garoso, que come así a lo loco. Y yo les puedo hablar de eso pues porque yo peleo también mucho con eso. No estoy gordito por la misericordia de Dios, pero es algo que batallo bastante porque, digamos, cuando siento ansiedad, cuando siento desespero, como que voy a la comida en busca de refugio, ¿sí? Por lo que se siente pues el placer en la boca y pienso, hey, no le estoy haciendo daño a nadie ni tampoco estoy pecando, pienso así entre comillas, no estoy pecando al comer así bastante, pero o sea, tiene que ver bastante porque la alimentación, yo pienso pues, dicen que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, y no solo con el alcohol, sino cuando yo solo le meto pura grasa, puro dulce, un tiempo que por meterle tanto dulce a mi cuerpo, mi piel se empezó a resecar y me trató de dar como una dermatitis atópica, empecé a tener como secuelas del dulce, pues no tengo anemia ni nada de esa vaina, pero, o el azúcar en la sangre, no me acuerdo el nombre, pero también sería la manera en que estamos fallando, porque no cuidamos la alimentación, tampoco estoy diciendo de que tenemos que ser veganos y no comer nada, alimentarnos solo de agua y lechuga como Daniel, pero porque pues, yo pienso también que si Dios te dio la comida es para que tú disfrutes, si te dio la lengua con esos, o sea, con que tú sepas lo que es ácido, lo que es dulce, lo que es amargo, tiene un motivo, ¿cierto? Si fue tan creativo y te permite disfrutar de cada sabor, cada sazón, cada plato típico, cada pequeño dulce pequeñito hasta plato grande, ese es el motivo, pero la situación es cuando cogemos eso como, no sé si puede hacerse como idolatría o una especie de droga. De pronto una droga legal, yo escuché que el azúcar es la única droga que está legal. El azúcar pues te da energía, pero también te libera como, no sé, por mi parte yo consumo mucho azúcar porque me da energía para continuar, para seguir y cuando me siento mal, como. Si estoy bien, como. Entonces por mi parte ya que es como una idolatría. Una idolatría y un refugio, ¿no? Ok. Dice Miriam, dice, sí, a Dios le preocupa también lo que comemos porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también debemos diferenciar, creo que se refiere en general a la bebida, a la comida, si me suma o me resta mi vida espiritual, ¿no? Yo creo que eso es muy importante considerar. Quiero leerte 2 versículos y con esto vamos a ir terminando, ¿vale? Acerca de la comida. Gabriel ha dicho que comer de más se llama glotonería, ¿verdad? Y habla de la glotonería la Biblia, pues vamos a ver. Mira, dice Proverbios 28, ¿vale? Proverbios 28. Versículo 7. Proverbios 28, versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O sea, no solo el que es compañero de bebedores o de borrachos, sino también el que es compañero de glotones, dice aquí avergüenza a su padre.
nuevamente, Proverbios vemos, pues no hay un mandato, ¿verdad? Contra, pero hay una recomendación, ¿verdad? Hay como una advertencia, mira, no te juntes con glotones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede haber algunas consecuencias. Y quiero leerte Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12 vamos a leer, ¿vale? Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. O sea, está diciendo andemos como de día, es decir, andemos honestamente y andemos en luz, no andemos en tinieblas. Y está relacionando andar en tinieblas con andar en glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, que todo tiene que ver con desenfreno, ¿verdad? Todo tiene que ver con la pérdida del dominio propio, que es algo que la Biblia nos habla, de tener dominio propio, de no perder las riendas, de cómo actuamos, ¿verdad? Y de nuestras pasiones y deseos, sino de tener dominio propio, que eso nos lo da Dios, ¿ok? Entonces, no encontramos muchos más versículos acerca de glotonería, pero siempre la glotonería aparece en una categoría como de algo no saludable, como algo no recomendable. Bueno, es verdad que no vamos a encontrar la glotonería como tal en una lista como hemos encontrado la borrachera, como que no puedes heredar el reino de Dios. Pero evidentemente la glotonería, comer desmedidamente, está claro que una, no hace bien a mi salud, ¿verdad? Porque si yo le meto al cuerpo más de lo que necesita, dime tú a mí qué consecuencias puede haber de esto. ¿Qué consecuencias puede haber de una persona que come más? Obesidad, infartos debido al colesterol y una serie de enfermedades, problemas en los huesos, ¿verdad? Problemas de espalda, articulaciones. ¿Por qué? Porque... Perdón, está mi voz por ahí por detrás. Creo que también la glotonería realmente muestra, es una señal externa de la falta de dominio propio, realmente. Entonces, si nosotros no podemos controlar lo que estamos comiendo, es un signo visible que tampoco controlamos otras áreas de nuestra vida. Y también... Se me olvidó lo que decir porque se puso nervioso con la cámara. Se pone nervioso, Diana. A ver, ya, sigue, en lo que va y viene, ya se me viene otra vez. Bueno, lo que queríamos, ya que hablamos de la bebida, queríamos tocar, ¿verdad? También el tema de la comida. Gabriel dice, bueno, ya sabes que hay un problema. ¿Cuál es la cura? A ver, mi incapacidad de tener autocontrol, ¿verdad? Al ver mi incapacidad de autocontrol. Está claro que tanto el comer excesivamente como beber excesivamente o actuar compulsivamente en cualquier área, ¿no? Está mostrando en mí que hay un problema, ¿verdad? Yo creo que, ya que Gabriel está preguntando, bueno, ¿cuál es la cura, no? Yo creo que para saber cuál es la cura de estas cosas serían como unas manifestaciones, unas señales externas, de que hay un problema interno, de que hay un problema en el corazón, o un problema emocional, o que hay una falta de disciplina, no lo sé. Pero lo que está claro que tendríamos que ver por qué, porque muchas veces uno come por ansiedad. O bueno, comes porque te gusta, ¿no? Yo creo que a casi todo el mundo le gusta comer, ¿verdad? Pero el hecho de que algo que me gusta pero no puedo controlar, puede revelar como que estoy buscando un refugio a través de esto me llena, me sacia, me satisface. Y una vez que nosotros conocemos a Dios, pues en teoría, digo en teoría, ¿no? Porque se supone que
Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, y nosotros deberíamos de poder controlar estas pasiones y deseos. No que desaparecen, pero deberíamos de tener autoridad sobre ellas, ¿verdad? Y puede ser que haya personas que simplemente no le dan importancia o piensan, bueno, soy cristiano, pero lo que decíamos la semana pasada, los cristianos no fumamos, no tomamos alcohol, pero comemos, ¿verdad? Y ahí sí nos podemos pegar una comilona y acabar con pesadillas y todo por la noche. Que hay gente que tiene hasta pesadillas y no puede dormir de los atracones que se pega. Y esto es real, hermano, ¿verdad? Ahora ya me vino lo que quería decir, ya no pena Dios. A ver, lo que pasa es que yo creo y conozco a personas que son obesas, tienen una muy baja autoestima, pero no pueden controlar el comer. Y yo creo que eso es una de las cosas que provoca esa falta de dominio propio, porque, o sea, tú eres flaco, pero comienzas a comer desmedidamente, comienzas a engordar y ves tu cuerpo que estás gordo, te baja la autoestima, pero a pesar de eso, sigues comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el enemigo ahí te quiere atacar también, ¿no? Porque no solamente con la autocondenación de que no tienes control, sino que después también que si comienzas a engordar te sientes mal. Y literalmente, quizás no hay un versículo que diga que te vas al infierno, pero el enemigo sí te va a decir que te vas a ir al infierno o que te ves feo. Y ya eso es algo muy fuerte porque te baja mucho la autoestima. Y como cristiano yo creo que Dios nos quiere hacer libre en ese sentido incluso. Muy bien. Bueno, queridos, familia, yo quiero hacer una conclusión y voy a dejar que dos personas más den la suya, ¿vale? Lo que hemos podido ver hoy, y si ustedes pueden estudiar su Biblia, yo les animo a que escudriñen la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me he documentado y he estudiado la palabra para hablar de este tema. Y no he podido citar todos los versículos que la Biblia menciona acerca del tema, pero lo que sí he podido ver es esto. En primer lugar, beber alcohol, la Biblia no lo llama que es un pecado, pero sí llama pecado abusar del alcohol. Y yo debería, a la hora de pensar si voy a tomar alcohol, aunque sea una copa de vino o una cerveza, debería considerar varias cosas. Primeramente, ¿esto ofende, es pecado en mi contexto cultural? ¿Ofende, debilita a alguien más? Entonces debería de privarme por amor a Dios, porque quiero agradar a Dios y quiero también por amor a la persona que tengo al lado. Eso es una. Otra, si he tenido problemas con este tema del alcohol, no debería probar ni gota de alcohol automáticamente, porque sería estar tentando a Dios, de decir, bueno, me voy a arriesgar a nuevamente caer en una adicción, ¿vale? Segundo punto. Tercer punto, no debería condenar a alguien con algo que, bueno, ni aun teniendo argumentos, la Biblia me habla de no juzgar y no condenar. Peor aún cuando lo hago sin argumentos. Y eso es lamentable, pero la realidad es que en la iglesia actual somos muy propensos, los creyentes, a criticar o juzgar a otros creyentes o aún a los que ni son creyentes por las cosas que hacen. Y nuestra postura no debería ser de criticar, ¿no? Eso sería otra. Y el otro tema acerca de la comida, aunque la Biblia, pues, por supuesto que no condena comer, pero la Biblia sí me habla de ser precavidos y me habla de las consecuencias de la glotonería. Y aplicando a que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo debería de cuidar lo que como. No estamos hablando de llevar una dieta específica, porque quizás no tenemos las posibilidades económicas, los recursos, no todo el mundo puede. Pero sí debería de ser saludable en lo que como y de no estar abusando, comer desmedidamente, porque todo aquello que hago compulsivamente, sin control, sin dominio propio, ¿verdad? Esto está hablando de que hay un problema aquí dentro, ¿ok? Entonces yo creo que estos principios están bastante claros y estos principios son aplicables también en otras áreas, ¿vale? De todas las áreas que hemos estado hablando, muchos de ellos son aplicables. Así que, dos personas, por favor, quiero que me levanten la mano que quieren hacer su conclusión acerca del tema. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Renato, mira, justo estaba pensando en ti. Saludos a todos, bendiciones. Creo que yo llegué recién, casi a un poco para el término. Pero bueno,
En fin, creo que como dijiste David, es una conclusión que según la Biblia obviamente lo podemos ver claramente, ¿no? Y yo también analizándolo bien, pues lo veo de esa manera, pero por ejemplo en este caso, como yo pertenezco, digamos, más a en este caso al sector indígena, sí se hace muy complicado porque la cultura misma condena en sí lo que es la iglesia quichua, condena absolutamente a rajatabla, diríamos, de manera radical a gente que bebe alcohol. O sea, si por ejemplo en este caso yo estoy tomando cerveza, diríamos, por el simple hecho de estar comiendo o estar ahí por un rato, diríamos, ¿no? Entonces, simplemente, pues si alguien me ve, obviamente a mí completamente me condenarían, o sea, ya no me dirigirían la palabra, tampoco, o sea, me dirían que soy de mal testimonio, me disciplinaría y todo lo demás. Entonces, creo que ese tipo de iglesia es a la que yo, de alguna manera, yo he recibido, ¿no? Esa luz. Ahora mismo, creo que, como dijo también Araceli, en mi caso, en este caso, yo creo que es también el tema de la conciencia y también el tema de que si eso va a edificar o no va a edificar a la otra persona o a las personas, por ejemplo, en este caso, que recientemente quizás están saliendo del alcohol, quizás están saliendo de un trasfondo de problemas en el hogar, yo qué sé, pero que, como dice la palabra mismo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado de los pequeños, los que recién vienen hacia el rebaño, ¿no? Entonces, creo que uno también yo, en mi conciencia, tendré que cuidarme, porque sé claramente que si yo me excedo, diríamos, al estar bebiendo alcohol, podría llegar a la borrachera, que sería un pecado. Obviamente nosotros no podemos tener el control. Es casi como cualquier otro pecado. Si yo voy abriendo puertas, poco a poco, quizás para mí, en este caso, diríamos, por mi cultura, podría llegar a caer en la tentación y hasta caer en la borrachera, que sería el pecado. Ahora, quizás es muy diferente en otras culturas, las cuales quizás yo ahora estoy entendiendo, ¿no? Quizás yo no he entrado en lo que es a fondo este tema, pero sin embargo yo creo que de alguna u otra manera es necesario cuidar mi conciencia y además cuidar el testimonio hacia los demás, hacia la gente que me rodea y también a los más pequeños, a los más nuevos, diríamos, a los más nuevos creyentes. Esa sería mi opinión y bueno, también creo que no sé si tiene algo que ver con las drogas también. No sé si hayan tocado este tema, porque creo que recién he venido a escuchar acerca de estas conversaciones, David. No hemos tocado el tema de las drogas, pero está claro que el abuso de alcohol prácticamente se convierte en algo que hace un efecto de droga. Claro, eso sí, tendría el mismo similitud, diríamos, en este caso. Eso sería, David, eso podría decir yo del conversatorio que hemos tenido. Ok, muchas gracias Renato, totalmente de acuerdo. Sebastián ha levantado la mano. Tu conclusión, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Sí, buenas noches. Yo creo que voy a hablar de manera personal, pues es que a mí me sucede que, digamos, a veces me entran como las ganas de no volver atrás, pero, digamos, mi mente piensa algo así como una no hace daño, ¿sí? Una de vez en cuando, pero el corazón pues me dice que Dios ya me sacó en ese mundo, me tiene en un proceso y ya como que una copa o una cerveza puede dañar todo lo que se ha llevado hasta el momento. Entonces, pues también como decía ahorita, es como lo mismo con la comida. Yo también cuando estoy así en mi ciudad, y como entrenamiento
Entonces es como reemplazar adicciones. Y nada, y es que, digamos, la enfermedad de la adicción se basa en las emociones. Porque cuando un adicto consume porque está bien, porque está triste, porque sí o porque no. Y digamos que en la comida puede suceder lo mismo. Digamos, yo estoy comiendo acá y pues gracias a Dios tampoco estoy gordito. pero tampoco es el hecho porque estoy atentando contra mí mismo. Ahorita no veo consecuencias, pero más adelante sí, ya sea físicamente o bueno, sí, más adelante. De todas maneras, todo va en conciencia y si se sabe utilizar el corazón y la mente, se pueden llegar buenas conclusiones. Gracias. Ok, gracias Sebastián. Quiero leer un comentario de Olguita. Ni la comida ni el vino son malas en sí mismas. Es más, Israel es característico por el vino y el aceite no solo de una manera como productor de estos bienes, sino de manera metafórica y a manera de enseñanza. El vino era considerado como un estado de gozo y alegría. Eclesiastés 9:7, Salmo 104, 14 y 15, por poner algunos ejemplos. Y dice, como decía C.S. Lewis, que es un escritor cristiano, la maldad consiste en perseguirlas por medio del método equivocado o de una manera. Quiero decir que la maldad, cuando se la examina, resulta ser la persecución de algún bien de una manera equivocada. Me imagino que se refiere igual que el dinero. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero, el amor desmedido al dinero, es raíz de todos los males, ¿verdad? Hago esta anotación, ¿verdad? Puede ser bueno por el mero hecho de la bondad, dice. No puede ser malo por el mero hecho de la maldad. En otras palabras, la maldad no puede conseguir siquiera ser mala del mismo modo en que la bondad es buena. La bondad es, por así decirlo, ella misma, mientras que la maldad es solo bondad echada a perder. Y para que algo se estropee, primero tiene que ser bueno. En fin, siempre será el corazón engañoso del hombre que lo estropea todo. Incluso las obras de caridad que socialmente son bien vistas, pero solo Dios conoce las motivaciones correctas. Ok, muchas gracias, Olguita. Entonces, bueno, yo creo que aquí vamos a terminar. Tatiana, Tati, ¿quieres decir algo? Venga, última palabra, Tatiana. Gracias. Bueno, sí quería como agradecer primero porque, bueno, creo que este tema, bueno, me lleva a pensar cómo la Biblia, en el momento que fue escrita también había una cultura en ese tiempo, ¿no? La cultura en que yo la recibí, la manera, las personas que la recibieron en otros lugares, pienso que ha permeado muchísimo la verdad absoluta de la palabra. Entonces, creo que tengo personalmente como muchas ideas preconcebidas que me hacen señalar algo como bueno y como no. Entonces quería agradecerles porque inclusive este tema me confronta muchísimo, porque tengo en este tema como la tendencia a decir con lo que aprendí, como fui formada, por decirlo así, es como está muy mal que alguien consuma, así sea una cerveza, un trago, algo así. Entonces estoy empezando, pero esto me anima mucho, es como tengo la capacidad de desaprender y aprender nuevamente. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía como a tener esa absoluta verdad. Y también quería decir algo, y es como, pienso que esto nos hace muy evidentes a todos, como que la raíz de todo en sí misma es justamente nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón pecaminoso, con una naturaleza que tiende a hacer lo malo, ya sea pues en el exceso del alcohol o en el exceso de la comida o incluso en juzgar a otros, como todo eso tiene una raíz más profunda y es tu corazón en maldad, entonces que hay pecado en ti. Y entonces eso también me llevaba, y pienso que debe llevarnos a todos como nuevamente a ser dependientes y ver a Jesús obrando en mi capacidad
capacitándome con su gracia para poder abordar estos temas, para poder lidiar las personas que tal vez aún tienen problemas con esto del alcohol, con la glotonería. Entonces, agradecerles porque pienso que es una excelente manera de nuevamente poder vernos a nosotros y ver a Jesús. Gracias. Ok, gracias Tati. Gabriel dice, yo pienso que Dios inventó el vino y la comida con un buen plan. Dice, pero el ser humano a veces daña lo que es bueno. Y es verdad, ¿no? Que el ser humano es lo que decía Tati, lo que decía también Olguita, que a veces se trata de que nosotros somos los que transgiversamos las cosas, ¿verdad? Y inventamos los males. Jesús lo dijo, dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra de fuera, sino lo que sale del corazón, ¿verdad? Y Diana quiere decir algo. Estaba meditando en lo que dijo Renato, lo que dijo Tatiana, bueno, lo que dijo la mayoría de la gente, ¿no? Lo que dijo Araceli. Y estoy totalmente de acuerdo realmente, pero yo creo que lo que sí tenemos que ver algo. Estaba hace, puede ser un mes y medio, no lo sé, casi cuando empezó la pandemia, más 2 meses, estaba en un conversatorio con un misionero que es de Latinoamérica. Estaba hablando con chicos de Perú acerca de su experiencia en Europa, ¿no? Entonces, lo que sí creo que es bueno entender de todo eso, no soltar, yo hablaba también con Araceli el otro día, no soltar nuestras convicciones, me refiero, es importante ser fiel a nuestra conciencia, pero a la vez creo que es importante no llegar al punto de juzgar, especialmente cuando estamos en otra cultura. Porque si realmente Dios nos manda, yo qué sé, si Dios manda a un latino a Europa, y estaba dando ese ejemplo, el chico que estoy diciendo, si uno va a Alemania, en Alemania todo el mundo, cristianos y no cristianos, lo normal es que tomen cerveza. Si no tomas cerveza, no puedes estar en esa cultura. No vas a poder predicar a esas personas. Es como muy complicado. Entonces, como tomarse un café. Entonces no es como, no estoy diciendo tienen que tomar cerveza, pero estoy diciendo que sí es importante considerar no juzgar. Porque si no, podemos directamente tachar de la lista a muchas personas y nos podemos ver en un problema grave. Yo que sé, por ejemplo, en Rusia sí suelen tomar alcohol y suelen tomar de vez en cuando como un poquito de alcohol fuerte porque eso les ayuda a calentarse por el frío. Por ejemplo, en el área de Siberia. Por eso, por ejemplo, ahí el alcoholismo se hizo como un problema, que realmente es un problema grave. Pero ¿cuál es el tema? No empezó como un querer emborracharse, sino empezó con una solución a un problema, vamos a decir. Entonces yo creo que y por ahí ya no sé. Por ahí se fue en otra dirección, pero lo que quiero decir es que mi opinión es, aunque yo creo, por ejemplo, igual que Renato, yo vengo de una cultura de iglesia evangélica donde literalmente, por ejemplo, cuando nos casamos nosotros, mi papá me dijo, no quiero en tu boda ni siquiera que brindes. Y para mí no hay problema. Yo pensé que va a pasar, que va a pensar David, y David no tuvo problema tampoco en ese sentido. Pero es como, para mi familia, el contexto donde venimos es como ni pensar en ni siquiera una gota de ningún tipo de alcohol. Ahora, al poder viajar en diferentes países, aprendí algo. Aprendí a que no quedarme aferrada solo a mi cultura, a lo que yo aprendí, sino guardo mis convicciones, sé que yo voy a guardarme y voy a cuidar mi conciencia, pero no voy a juzgar a una persona que a lo mejor sí se toma un vaso de vino con la comida, por ejemplo, un decir. Entonces sí, ese es el punto, como llegar a ese punto de ser flexibles, no tanto en que nosotros entonces nos permitimos a hacerlo, sino ser flexibles con la otra persona, ¿no? En ese sentido. Y bueno, para finalizar, yo quería decir una cosa que, bueno, es que un claro ejemplo está como Pablo, ¿no? Que su religión y su cultura completamente lo negaba a unirse con gentiles, a comer chancho, a comer cosas como esas, ¿no? Pero no se compara para nada con, de alguna manera, algunas cosas que nosotros decimos que están mal culturalmente. O sea, realmente habían cosas que llevaban a que incluso le tiraran piedras. Pero si él iba a una cultura que comían chancho o que hacían algo que para la cultura de Pablo era indebido, pero él se daba cuenta que la palabra de Dios no lo condenaba, él lo hacía, ¿no? Entonces, como que regresamos como al mismo punto casi, ¿no? De cómo vestirse o
o peinarse, que yo creo que depende de la cultura y al fin y al cabo que si tú quieres alcanzar ese tipo de personas, la única manera va a ser hacerlo así, si no va a ser imposible de que tú llegues a esas personas. Entonces es como que hacerlo más bien por amor al prójimo, ¿no? Como por amor al prójimo, y deben de conocer a Jesús, deben de conocer a Dios, ¿no? Y yo creo que prácticamente se resume eso, ¿no? Y lo dijo Jesús, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Ok, bueno, ya, ahora sí, ya vamos a concluir, pero ya saliendo un poco de este tema y haciendo referencia a todos los conversatorios que hemos tenido, y agárrense porque vamos a tener otros conversatorios. Este todavía no es el más fuerte, ¿no? Vamos a tocar algún tema quizá más delicado y más actual y quizá muy controversial, pero creo que necesario. ¿Por qué el propósito de estos conversatorios? ¿Por qué estamos tocando tantos temas que quizás son controversiales, donde quizá a veces la propia iglesia choca en la manera de pensar? Porque quiero que piensen en esto. Estamos en un tiempo donde hay algunas personas, si Dios lo que quiere realmente es llegar, ¿verdad?, a las personas que la iglesia no está llegando, yo creo que la iglesia necesita romper algunos esquemas que ha estado guardando que no son del todo bíblicos, ¿vale? O sea, la iglesia tiene que aprender a romper sus propios moldes, y no me refiero a romper el molde de la palabra de Dios, no me refiero a esto, sino que nosotros como iglesia, como creyentes, hemos desarrollado nuestras propias normas, nuestras propias ideas de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y está basado en muchas de las ocasiones, y eso es histórico, eso a lo largo de la historia la iglesia ha ido tomando posturas no bíblicas, o sea, no respaldadas por la Biblia, pero de alguna manera para mantenerse, ¿no? Para poder sobrellevar algunos problemas sociales. Pero estamos llegando a un tiempo donde los tiempos, por supuesto, que están cambiando, y necesitamos tener una mentalidad muy bíblica. No digo una mentalidad muy abierta, muy libertinaje, no me refiero a eso, hermanos, sino que necesito tener muy claro qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia, ¿verdad? Porque, sinceramente, yo no sé, si yo quiero llegar a cierto tipo de personas y les voy a venir diciendo, no, porque eso no está bien, porque esto es pecado, y me lo estoy inventando, y si me preguntan y me piden razón de por qué es pecado o por qué Dios condena esto, yo le voy a dar mi propia idea y no le voy a decir, mira, es que la Biblia dice esto, y te puedo dar un contexto. Entonces, yo creo que lo que ocurre en muchas de las ocasiones es que nos van a tildar de fanáticos. Un fanático es uno que ciegamente, sin argumentos reales, sigue una idea, un concepto, ¿verdad? Y da su vida y se aferra a eso. Y bueno, si me quieren llamar fanático por hablar la verdad, pues que me llamen fanático. Pero lo triste es que nos digan fanáticos con motivo, ¿no? Diciendo, mira, es que los cristianos hablan por hablar, sin fundamentos, sin argumentos. Yo creo que eso sería triste. Como los soldados de Hitler. ¿Y qué debería hacer en esos casos si mi conciencia me dice no y no? Dice, si aquella cultura o gente no me acepta, si no bebo y quiero alcanzarle a ellos. Eso es una pregunta de Tania, que es muy buena pregunta. Pues evidentemente, mira, yo creo que tiene que ver mucho con el llamado, ¿verdad? Porque si Dios me está enviando a un lugar, pues seguramente o va a romper la conciencia o me va a ayudar a yo a hacerme esas personas. Evidentemente no es que voy a pecar para hacerme como esas personas, sino que Dios me tendrá que dar paz, tranquilidad. Compartir, en realidad se trata un poco de ser fiel a la conciencia, pero no tener reparo en compartir con esas personas, Tania. No sé si eso explica. Sí, en no dejar de aprender, ¿no? Y de dejar que Dios sea el que me hable, ¿no? Porque evidentemente Dios no te va a forzar, si te están viendo un lugar, no te va a forzar a pecar contra tu conciencia. Eso está claro, ¿no? Es como que te diga, ama a Dios, pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si Dios te manda una cultura de Alemania donde se toma, pero tu conciencia no te deja, yo no creo que, o sea, no sé si me explico, yo no creo que Dios
quiera que tú atentes contra ti mismo si está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es ese equilibrio que Dios siempre nos quiere dar. Un ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo sencillo, Tania, y algo que quizá puedas entender. Suponiendo que aquí, en el ámbito donde yo estoy, o en Ecuador en general, o quizá más en la sierra, rechazar la comida está muy mal. No comer un plato que te sirven está muy mal. Y la costumbre es que aunque no te lo comas, tú tienes que pedir una fundita y llevártelo a casa. Una fundita es una bolsa de plástico, ¿no? Para los colombianos. Entonces, si yo no sé eso, yo no lo sé, ¿verdad? O vamos a suponer que mi conciencia me dice que no, que la comida que me están sirviendo, por ejemplo, me sirven jaguar locro, que es una comida que lleva sangre. Y yo mi conciencia, y por un texto bíblico que hay, digo, no es que es pecado, es que yo que voy a comer sangre. Pero me lo sirven y ¿qué voy a hacer? O peco contra mi conciencia o me adapto a la cultura, ¿verdad? Pues realmente si Dios me ha enviado a este lugar, ¿yo qué he hecho? Adaptarme a la cultura sabiendo qué es lo que dice la Biblia, qué no dice la Biblia. Pues simplemente he dejado a un lado mi cultura para acoplarme a la nueva cultura, ¿verdad? Pero si yo no pudiera soportar eso, si no me pudiera adaptar, pues yo creo que quizá a lo mejor no es mi lugar. A lo mejor me he equivocado de sitio. Entonces Dios no me estaba enviando a Ecuador, ni peor a Guaranda, ¿verdad? Porque cosas que para mí no eran normales, o que no estaban bien, o que no eran de mi agrado, incluso, ¿verdad? Pero he tenido que hacerlo y comer cosas o hacer cosas que bueno, que ha sido por adaptarme y por llegar a la gente, por hacerme parte de este pueblo, ¿verdad? Pero si mi conciencia me acusara hasta tal punto, pues tendría que plantearme si me equivoqué de lugar, ¿no? Yo creo que esa es la clave. No estamos hablando de infringir mandamientos, estamos hablando de estos temas de conciencia, ¿no? Donde mi conciencia me dice no, aunque la Biblia no dice que sea así, pero bueno, yo creo que hay mucho que hablar, mucha tela que cortar en este tema, ¿verdad? Y bueno, para la tranquilidad, Tania, os he entendido, gracias. No todo el mundo va a tener que ir a otra cultura, ¿vale? No todo el mundo se va a ir a otra cultura donde tenga que hacer cosas que le parece que son pecados. Pero bueno, sí es importante tener claridad, ¿no? Tener claridad en estos temas y bueno, estar flexibles, no flexibles al pecado, no flexibles al pecado, pero flexibles a que Dios pueda romper mi molde y pueda mostrarme más luz, más verdad acerca de un tema en el que quizá yo he estado aferrado por mucho tiempo. Porque prácticamente esto es lo que pasó cuando Jesús vino y confrontó a los fariseos y a la gente de aquel tiempo. Que ellos tenían sus propias reglas y sus propias normas acerca de algunas cosas, las cuales algunas no eran ni mandatos, sino eran tradiciones, ¿verdad? Y Jesús dijo, invalidáis el mandato de Dios por vuestras tradiciones. Así que bueno, lo dejamos ahí, familia.